Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Adolfo Guzmán, me da mucho gusto saludarlos y el día de hoy les voy a hablar un poquito acerca de lo que son las unidades internas de protección civil. Pero para ello necesito hablarles un poquito de historia para que se den cuenta cómo nace todo esto. Como ustedes lo han de recordar, en 1985 se tuvo un fenómeno natural, un terremoto con magnitud de 8.1 grados Richter, y a raíz de eso, como todavía no se tenía una institución, todavía no nacía protección civil, obviamente surgió la necesidad a raíz de todos los daños que causó. Fueron alrededor de 300.000 personas muertas, alrededor de 68.000 estructuras colapsadas. Se estima que entre 120.000 a 200.000 empleos pues, se perdieron, y obviamente así fue como surge la necesidad de contar con una institución, un organismo que esté organizado y que tenga la parte operativa para poder enfrentar ese tipo de fenómenos naturales. Pero por otro lado, no nada más atiende sino lo que viene siendo fenómenos naturales, sino también los que son antropogénicos, causados por el hombre. Y de ahí surgió en 1986 el Sistema Nacional de Protección Civil, también conocido como la SINAPROC. Dentro de sus actividades y las gestiones que estuvo haciendo, se determinó Protección Civil que las empresas fueran un factor importante también para trabajar en la prevención de riesgos de este tipo de situaciones. Por lo tanto, fue cuando surgió la necesidad de incluir una unidad interna, hablando de los inmuebles, de las instalaciones, instituciones, empresas, y que esté enfocada a la protección civil, a la población trabajadora. Es ahí donde nace este organismo, y que obviamente está regulado por esa dependencia. Cabe mencionar que lo que es protección civil se rige a nivel federal, estatal y municipal. Obviamente, pues cada una está regulando dentro de cada entidad federativa, pues el gestionamiento de que se lleve a cabo y se cumpla todo esto. El organigrama que tiene en sí la unidad interna en protección civil se divide en dos fases. En una fase tenemos lo que es la central o matriz, y ahorita les voy a decir qué es esto. Y se divide en otra fase que es por inmueble. Le voy a poner central o matriz y aquí inmueble. En el caso de empresas que, por ejemplo, muchas de ellas están situadas su matriz, por eso lo menciono así, en cualquier estado de la República, y que de ellas se derivan otras empresas, pues obviamente es donde surge la necesidad de plantearlo en estas dos fases, en estas dos secciones. Pero si nos enfocamos nada más en una sola empresa, debe de existir un responsable del inmueble, debe de existir jefes de pisos, y de aquí se derivan lo que son las brigadas de emergencia. Esto es hablando en cuanto a la constitución o la estructura, el organigrama de lo que es la unidad. Obviamente, cuando tenemos una empresa, no quiero decir nombres, pero la empresa X, y que, por ejemplo, su central o su matriz está en el Distrito Federal y que tiene otras empresas en Chiapas, Guerrero, Jalisco, etcétera, obviamente la central matriz es la que también se va a encargar de coordinar esas otras subdivisiones de esa empresa. Cuando nada más es una, pues la central matriz se elimina de lo que viene siendo la fase y entraría como una sola. Pues es más que nada un poquito en cuestión de estructura o organigrama. Pero en sí la unidad interna, ¿qué es? Bueno, es un órgano de las instituciones, de cada una de las instituciones, que debe de llevar a cabo dos fases, la organizativa y la operativa. Y para poder implementarse se debe de llevar a cabo un programa. Aquí es donde surge el llamado Programa Interno de Protección Civil, también conocido como PIPC. Ese documento, aparte de que tiene que ser un documento físico, pues debe de llevar todas las acciones, que son las tres fases que se pueden complementar en cuestión de tiempo, que viene siendo prevención, auxilio y recuperación. Obviamente, esto es trabajar antes, durante y después de una emergencia. Para ello, pues sí se necesita de llevar ciertas actividades en específico. De hecho, hablando cronológicamente en tiempo, el 50% del tiempo se lo lleva a la fase preventiva, porque es donde podemos realizar mucho más acciones
antes de que surja una emergencia, una contingencia. En el programa de auxilio es cuando nosotros ya tenemos que responder porque ya tenemos esa emergencia presente. Por lo tanto, se lleva alrededor de un 20% del tiempo, la totalidad del tiempo. Y en la fase de recuperación se lleva aproximadamente un 30%. Déjenme se los pongo de otra forma. Si hablamos toda esta fase en un ciclo, lo vamos a poder dividir en 3 partes, lo que es el antes, el durante y el después. ¿Ok? La parte organizativa de la Unidad Interna de Protección Civil, en la fase de la prevención, de hecho se dividen en subprogramas, su programa de auxilio, de respuesta y de recuperación. Aquí es donde debemos de enfocar todo lo que viene siendo nuestras capacidades para poder enfrentar una situación de emergencia. Es la pieza clave la pieza clave o fundamental, porque a raíz de todas las actividades que nosotros nos enfoquemos en la prevención, va a ser la diferencia en que tengamos éxito o no al momento de responder ante una emergencia. Y obviamente, si se tiene o no la emergencia, como quiera, mejor dicho, si se tiene éxito o no en la emergencia, debemos de tener una capacidad de responder también en el después de la emergencia, para que al momento de que nosotros pasemos de la emergencia a un estado nuevo, pues obviamente no sea tan complicado o no sea mayor el tiempo perdido para poder volver a la normalidad. ¿Ok? Ahora, dentro de la fase de prevención, pues incluyen un montón de cosas que viene siendo la capacitación, análisis de riesgos, que de hecho pues el análisis de riesgos sí es muy importante, sí es muy fundamental. Hablar de riesgos es enfocarnos tanto como a fenómenos naturales como provocados por el hombre, los antropogénicos. Dentro de los fenómenos naturales podemos encontrar los hidrometeorológicos y los geológicos. Los geológicos son todos los provenientes de la Tierra: terremotos, movimiento de masas, subsidencias, etc. Los hidrometeorológicos son todos los que corresponden al clima: lluvias, huracanes, vientos, nevadas, ventiscas, etc. Y por otra parte tenemos los que son provocados por el hombre, que esos pues son mucho más común. Y estamos hablando de socioorganizativos, sanitarios, físico-químicos, etc. Ahí es donde la empresa, dentro de su unidad interna de protección civil, debe de ver o de detectar todas las amenazas posibles que pueden llegar a derivar de estos fenómenos, tanto naturales como provocados por el hombre. Y para ello, Protección Civil pide que se tengan datos históricos, por lo menos de 5 años atrás en el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Aquí podemos contemplar o podemos sacar información de 2 fuentes. Una, directamente de la empresa, si ha tenido eventualidades de este tipo, de estas características dentro de los últimos 5 años, o también podemos hablar de lo que viene siendo la región. La región quiere decir como entidad federativa, por ejemplo, cuáles fueron dentro de los 5 últimos años, por ejemplo, no sé, los fenómenos tanto naturales o provocados por el hombre que impactaron la región donde se encuentra la empresa. ¿Ok? Y a partir de ahí ya sacar o empezar a sacar un análisis para determinar probabilidad, gravedad y frecuencia. Así es como vamos a ir pudiendo determinar o darles qué mayor impacto o qué tan alto es el riesgo y los impactos que podemos tener al momento de que se llegue a presentar una contingencia. Y así empezar a prepararnos, todavía estamos en la fase del antes, en la prevención, a generar programas de respuesta específicamente para todos esos riesgos que nosotros hemos estado detectando. Por ejemplo, si yo tengo una alta probabilidad de que en mi empresa ocurra un incendio, pues obviamente debo de desarrollar un programa preventivo. Preventivo es para que no se me llegue a dar el incendio. 2, ¿qué voy a hacer cuando tenga ese incendio? Si todo lo que hice en la fase de la prevención no fue suficiente, ¿qué es lo que voy a hacer durante ese incendio?
Y 3, ya que controlé la emergencia, ¿qué es lo que voy a hacer para volver a mi vuelta a la normalidad en el menor tiempo posible? Esas son las 3 características básicas y que obviamente por cada uno de los riesgos se debe de tener. En la fase del durante, pues obviamente ya todo lo previsto en el antes es donde se va a llevar o se va a ejecutar en el momento de que llegue la emergencia. Para ello, Protección Civil te pide mínimo 4 brigadas de emergencia, que son las que a lo mejor ya conocemos: primeros auxilios, búsqueda y rescate, evacuación de inmuebles y combate de incendios. Pero si en tus instalaciones, de acuerdo a sus características, decides tener o requieres tener otras brigadas, por ejemplo, respuesta a materiales peligrosos, etcétera, las puedes tener, no hay ningún problema. Pero sí, como requisito mínimo que pide el Sistema Nacional de Protección Civil, son esas 4 brigadas. Pero también en la fase del durantes, las brigadas no nada más es de que van a actuar a como Dios les dé entender, sino que también debe haber una organización. Para eso, en esta fase del durantes, o en el antes, mejor dicho, se trabaja en lo que viene siendo perdón, es SCI, Sistema Comando de Incidentes. Esta es la fase organizativa y operativa ya cuando se tiene una emergencia en tiempo real, y obviamente lo que son los brigadistas y toda la estructura de lo que viene siendo la Unidad Interna de Protección Civil se ponen a trabajar para corregir esa emergencia. De aquí, de la fase operativa, es donde sale la famosa UIRI, no sé si en algún momento la han escuchado, que es la Unidad Interna de Respuesta a Incidentes. Obviamente estamos hablando de personal que debió estar capacitado debidamente en cada una de las posibles amenazas que se lleguen a tener en la empresa, y que obviamente van a responder ante todo lo que viene siendo la fase preventiva que ellos debieron de implementar, de analizar, de estructurar para poder tener el control de esa emergencia. Y posteriormente, igual las mismas acciones que les debe de discernir a cada una de las brigadas. ¿Ok? Bueno amigos, pues hasta aquí termino yo con mi comentario. Como les digo, esto es algo básico de lo que viene siendo la Unidad Interna de Protección Civil, de la cual se deriva un programa organizativo operativo, que es el Programa Interno de Protección Civil. Y en la fase operativa durante una emergencia, pues surge la Unidad Interna de Respuesta a Incidentes. ¿Ok? Si deciden ampliar un poquito o quieren que les amplíe un poquito más lo que viene siendo esta información, con mucho gusto se los puedo hacer. Pueden dejarme algún comentario en mi página de YouTube, que es Sadok Guzmán, así me pueden encontrar, y con mucho gusto les puedo ampliar un poquito más la información. Por mi parte es todo, muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima.